Amigos, ¿cómo están de MariCorp? Vamos a incluir básicamente un plugin de multilingüe, ¿ok? Dentro de lo que es WordPress. Vamos a incluir algunas herramientas. Primero vamos a iniciar con un diagrama de arquitectura y después vamos a iniciar nuestro tema dentro del plugin en WordPress. Entonces, dentro de lo que es el diagrama multilingüe tenemos lo siguiente. Por un lado, lo que es el plugin, ¿ya? Translate WordPress with Gtranslate. Entonces lo vamos a conectar con WordPress. Evidentemente está dentro de los plugins de WordPress. Y por el otro lado tenemos lo que es Elementor. Vamos a usar Elementor para conectarlo. ¿Ya? Vamos a utilizar un shortcode 1, 2. Vamos a utilizar dentro de las plantillas. Lo vamos a incluir dentro de Team Builders. Vamos a crear un header. Punto número 3, vamos a integrarlo por shortcode en cada página. ¿Ya? Inicialmente se va a hacer por cada página, ok, pero después, cuando ya tengamos incluido mediante shortcode, basta solamente actualizarlo en el primero para que los demás en cada página se actualicen en automático. Aquí ya estamos en WordPress. También voy a trasladarlo aquí para que no les maree un poco. Ya vamos a ir a lo que es plugins, ¿ya? Y vamos a agregar uno nuevo, añadir uno nuevo. Aquí vamos a poner mi Translate y ahí está. Tiene muchas más reseñas que otros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos solamente 16 comentarios. Aquí hay más, tiene como 3507. Si vamos a poner más detalles, ya ustedes cuando lo instalen, ya es súper sencillo, lo instalan y después lo activan, nada más. También tiene para SEO, miren. Entonces, una vez que lo activan, se van a ir a la parte inferior, ¿no? Vamos a ajustes y aquí se van a GT Translate. Ahí está. Simplemente te ofrece esta ventana, el GT Translate. No hay más configuración que nos brinda, solamente es esta ventana. Ya de aquí ya es conectarlo, integrarlo con Elementor o también con WordPress. ¿Ya? Entonces vamos a ver las configuraciones. Ahora sí, con el Gtranslate ustedes pueden colocar básicamente un widget que van a poder ustedes visualizar claramente los idiomas que han seleccionado. Aquí, si nosotros cambiamos por ejemplo a inglés, lo va a traducir. Ahí está. Tanto botones, textos y algunos apartados que ustedes pueden visualizar. En este caso son planes. Los planes también los está traduciendo. De hecho, los tooltips también los está traduciendo. Y están. Y también lo que es el footer. Footer también lo está traduciendo. Entonces vamos con la configuración. Inicialmente tenemos lo que es apariencia de widget. En el widget tenemos lo que es globo, donde nosotros podemos cambiar básicamente todo a cualquier color que se adapte a nuestra página web. Por ejemplo, le podemos colocar un negro, le podemos colocar un amarillo, verde. Traducir de, este es el origen, este es el idioma que ustedes van a poder traducir. Ya por defecto va a estar apareciendo en español y ustedes van a poder seleccionar cualquiera de estos idiomas que tienen aquí para que el usuario que ingrese a su página web pueda traducirlo. Tienen lo que es en chino, correcto, tienen lo que es en chino, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso y español. De hecho, algunas recomendaciones adicionales ya dentro de todos los idiomas es que nosotros no seleccionemos todos, ¿no? Solamente lo necesario dependiendo de tu público objetivo que va a visualizar tu página, ¿no? Si nosotros seleccionamos lo que es el globo, el widget globo, podemos nosotros cambiar el tamaño. Si nosotros ponemos 60, va a ser un poco más grande, son 60 píxeles, o si no, el más pequeño es de 20. En esta muestra que hemos visto tiene de 40. Además, podemos nosotros, si tenemos una licencia de pago, ya podemos cambiar lo que es la URL. Es decir, poner su dominio, slash y en este caso de ruso, idioma ruso. Aquí está. Slash puede ser ES en español, ¿ya? Y eso lo puedes cambiar simplemente si es que realizamos un pago, solo para versiones de pago. Ayuda mucho, sí, ayuda mucho en lo que es el SEO. Nombre nativo de idioma también. Cambiar automáticamente el idioma del navegador cuando alguien ingrese, ¿no? Si es que el usuario está ingresando de repente de Estados Unidos, lo va a cambiar automáticamente a inglés. Activar CDN, ya está. También lo podemos activar. También tenemos lo que es mostrar el menú. Cuando mostramos el menú, en este caso se recomienda para algunos widgets en particular. Banderas, banderas con el nombre de idioma, banderas con el código de idioma, nombres de idioma y códigos de idioma. Es decir, aquí. Ahí está.
Además tenemos la opción de mostrar lo que es el selector, pero en modo flotante. Si nosotros lo activamos, podemos colocarlo de repente arriba a la derecha, ¿no? Y nos va a mostrar un widget flotante. Si nosotros guardamos, vamos a buscar. Ahora sí, ahí tenemos el widget flotante. No es muy recomendado, ok, dado que a veces por la ubicación que nosotros deseamos que esté en orden, a veces si el widget se va en la parte inferior, ¿no? A veces se mueve al medio cuando nosotros cambiamos a la versión móvil o con la versión tablet. Entonces es recomendable dejarlo mediante shortcode. Y listo, una vez que tengan toda la configuración realizada, ya podemos guardar los cambios. Ya, entonces en este caso nosotros ya cuando una vez que hemos guardado los cambios, nosotros podemos integrarlo con el shortcode dentro de la página de una página directa o si no dentro de un maquetador de temas. En el maquetador de temas lo podemos encontrar aquí. Si nosotros no queremos repetir en cada uno de los headers ya el shortcode, lo que podemos hacer es algo simple. ¿Ya? Incluirlo dentro de lo que son plantillas. Lo vamos a Team Builders y en Team Builders vamos a construir lo que es un header. En este caso ya hemos incluido el header. Ok, vamos a poner editar. Ahora sí. Entonces una vez que ya cargó Elementor, tenemos lo que abrimos nuestro navegador o navigator y nos vamos directamente a la última columna. Aquí, sección interior y nos vamos a esta columna. Ahí tenemos el shortcode. ¿Cómo lo incluimos? Si es que de repente nosotros estamos haciéndolo desde cero, vamos aquí, widget, seleccionamos y arrastramos. Ahí está. Entonces cuando nosotros seleccionamos aquí es donde vamos a pegar el shortcode, el código. ¿Dónde encontramos ese código? Aquí. Y lo pegamos. Picamos y ponemos en vista previa. Ahí está. Lo tienes para seleccionar según el idioma que tu usuario desea. Ahora, ¿cómo nosotros insertamos dentro de cada página? ¿No? Es una pregunta también que nos estaban haciendo. Nos vamos a páginas y imaginemos que nosotros queremos incluirlo dentro de servicios. Editar con Elementor. ¿Ya? Entonces, una vez que se carga, tenemos lo que son servicios. Ya, este es el header antiguo. Se recomienda eliminar cada una de las columnas. Ya, una vez que lo tengamos vacío, lo que vamos a hacer es ingresar el shortcode. Nos vamos aquí y ponemos shortcode. Ahí está. Entonces, para llamar directamente al header y que se actualice desde el Team Builder, vamos aquí. Y aquí ponemos vista en modo tabla. Entonces, para nosotros ingresar el shortcode directamente a nuestra página, podemos usarlo con este shortcode. En este caso es el header. Copiamos, pegamos, aplicamos y actualizamos. Vamos a ver si se ha actualizado con la vista previa y ahí lo tenemos. ¿Ya? Ahí está el header. Ahí está nuestro widget multilingüe. ¿Ya? Y así, con las demás páginas, en este caso hemos hecho de servicios, con las demás páginas serían lo mismo. Listo, gracias amigos de MediaCorp.